Siros, un planeta de belleza incomparable, era tan frío como majestuoso, imponentes ciudades de reluciente cristal que brillaban bajo soles gemelos reflejaban la rígida jerarquía de sus habitantes. Los Cians, una raza de seres etéreos conocidos por su increíble belleza física, su piel plateada brillaba a la luz, sus ojos brillaban débilmente y sus figuras eran altas, delgadas y gráciles. Cada paso que daba Irenean era deliberado, cada palabra mesurada. Eran reverenciados en toda la galaxia, no solo por su apariencia, sino por su diplomacia e intelecto. Pero debajo de la perfección, había una sociedad unida por tradiciones inquebrantables donde cada acción era examinada y cada relación seguía reglas estrictas. Ethan Carter, un embajador humano de la Tierra, siempre había admirado a los Xans desde la lejana Tierra. Recientemente había forjado lazos diplomáticos con Syros, y Ethan fue enviado para representar a la humanidad en uno de los eventos más prestigiosos de la galaxia, el Baile de la Unidad Sheniana, este evento individual celebrado en honor a la paz galáctica. Contó con la presencia de dignatarios, líderes y embajadores de incontables mundos. Para Ethan fue un honor ser invitado, pero había una sensación de aislamiento que venía con ser el único humano entre un mar de formas de vida alienígenas. El baile de la unidad se llevó a cabo en el gran salón de la ciudad capital de Ciro. Cira, el salón en sí, era una maravilla de ingeniería. Sus paredes estaban hechas de cristal transparente y ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. El cielo pintado en tonos lavanda y azul profundo se extendía infinitamente sobre ellos con estrellas titilando como diamantes. Candelabros de orbes luminiscentes flotaban elegantemente sobre la multitud arrojando un suave resplandor sobre los invitados. Debajo se colocaron elegantes mesas, con comidas y bebidas exóticas de varios planetas y sirvientes que se movían silenciosamente entre los dignatarios ofreciendo bandejas de cócteles relucientes y delicias que parecían brillar en la oscuridad. Ethan estaba de pie cerca del borde del salón de baile sosteniendo una bebida en una mano, sus ojos escaneando la habitación. Los Chans se movían, con una gracia que era casi de otro mundo. Sus conversaciones tranquilas y refinadas, otras especies también se mezclaban embajadores de planetas de los que Ethan nunca había oído hablar. Algunos eran humanoides, otros decididamente menos. Ethan se sentía fuera de lugar no solo porque era humano, sino porque no entendía los matices sutiles de la cultura sheniana que había sido informado. Por supuesto, el equipo diplomático de la Tierra lo había preparado lo mejor que pudieron. Le habían advertido sobre la estricta etiqueta, la necesidad de formalidad y las reglas tácitas que gobernaban las interacciones con los sirenios, pero incluso con toda esa preparación parado aquí, en medio de tanta belleza y elegancia. Ethan no pudo evitar sentirse como un pez fuera del agua. Sus ojos se desviaron hacia el centro de la habitación, donde un grupo de Xans se encontraban en un círculo suelto, envueltos en una conversación tranquila entre ellos. Había una figura que se destacaba incluso entre sus pares. Lara, la hija más joven del primer ministro sheniano, era impresionante incluso para los estándares shenianos. Su cabello plateado caía en cascada por su espalda en ondas que atrapaban la luz y brillaban como mercurio líquido. Su vestido, de un profundo tono índigo, se aferraba a su alta y esbelta figura, acentuando su postura regia, pero eran sus ojos los que cautivaban a Ethan. Los más grandes y luminosos parecían contener una profundidad de emoción que contrastaba con las expresiones estoicas de quienes la rodeaban. Liara era conocida en todo Siros por su belleza, pero también por su reputación de intocable. Nadie se atrevía a acercarse a ella a menos que fueran de igual rango. Ella había sido criada en un mundo de privilegios y responsabilidades, y su padre tenía grandes expectativas para ella. Se esperaba que se casara con un Xenan de noble cuna, alguien que pudiera fortalecer las alianzas políticas de su familia. El amor, en un sentido tradicional, no era una consideración en la cultura sheniana. Los matrimonios eran arreglados por poder y estatus. Mientras Ethan la observaba, no pudo evitar notar algo más. A pesar de estar rodeada de gente, ella parecía
Distante, casi solitaria, los otros a su alrededor participaban en una conversación educada, pero Liara permaneció en silencio. Su mirada se desvió hacia las estrellas. Más allá de las paredes de cristal, era como si estuviera buscando algo o quizás a alguien más allá de los confines del salón de baile. Sin pensar, Ethan se encontró caminando. Hacia ella no sabía qué lo poseyó para hacerlo. Tal vez fue la soledad que vio en sus ojos, o tal vez fue el hecho de que nadie más parecía notarlo mientras se acercaba. Podía sentir los ojos de los otros invitados sobre él y susurros comenzaron a extenderse por la habitación, un humano acercándose. Lara, no conoce las reglas, debe estar loco. Ethan ignoró los susurros, su corazón latía con fuerza. En su pecho, sabía que lo que estaba a punto de hacer era altamente poco convencional. Los humanos eran vistos como una especie emergente en la comunidad galáctica, aún no a la par con las razas más avanzadas como los iraníes, y sin embargo no pudo detenerse. Asimismo, cuando llegó a su Liara, volvió su mirada hacia él. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Por un momento, Ethan dudó, pero luego respiró profundamente y le ofreció una cálida sonrisa. «Buenas noches», dijo con voz firme a pesar de los nervios que lo recorrían. «No pude evitar notar que has estado parada aquí sola. ¿Te gustaría acompañarme a tomar una copa?» La habitación quedó en silencio. Liara parpadeó, claramente sorprendida por su franqueza. Su mirada se dirigió a los otros Arians a su alrededor, que la observaban con una sorpresa apenas disimulada. Nadie se atrevió a hablar, pero la tensión en el aire era palpable por un momento. Ethan pensó que había cometido un terrible error. Había cruzado una línea, había roto una regla tácita, pero luego, para su sorpresa, la expresión de Liara se suavizó. Lo estudió por un momento como si estuviera tratando de darle sentido a sus acciones. «¿Deseas compartir una bebida conmigo?», preguntó con su voz suave y melódica, pero teñida de curiosidad. Ethan asintió sintiéndose un poco más a gusto. «Si quieres, por supuesto. Pensé que podría ser más interesante que estar aquí sola». Una leve sonrisa tiró de su rostro, en la comisura de los labios de Liara. Por primera vez, Ethan vio un atisbo de algo más, algo humano casi detrás de su perfecto exterior. «Creo que me gustaría que ella respondiera con su voz apenas por encima de un susurro». La habitación permaneció en silencio mientras Ethan la guiaba a una mesa cercana. Los ojos de todos los invitados los seguían. Los susurros comenzaron una nueva, pero Ethan no les prestó atención. Todo lo que importaba era el hecho de que en este momento había hecho algo que nadie más se había atrevido a hacer. Se había acercado a Liara no como diplomático o embajador, sino como persona, y ella había aceptado. Capítulo 2. El despertar. Las consecuencias del movimiento audaz de Ethan permanecieron en la atmósfera como una onda en el agua tranquila, mientras se sentaba con Liara compartiendo una bebida en una de las mesas de Slick Crystal, cerca del borde del salón de baile. El peso de 1000 ojos lo presionaban desde todas las direcciones. Ethan no perdió de vista que lo que había hecho era una transgresión social de proporciones galácticas. Y ahora la élite sheniana observaba cada uno de sus movimientos, pero a pesar de la creciente tensión en el aire, se centró únicamente en Liara, que parecía igualmente dividida entre su sorpresa y la creciente intriga que no pudo ocultar por unos momentos. Se sentaron en silencio relativo, el zumbido de la conversación en el salón de baile. Apenas audible, Liara estudió a Ethan, sus ojos brillantes parpadeando en la tenue luz. Para ella, este humano era un enigma. Se había encontrado con otros diplomáticos y viajeros humanos antes, pero todos habían mantenido una actitud respetuosa, si no distante, hacia ella y su gente. Ninguno se había atrevido a acercarse a ella. Tan casualmente, la audacia de su invitación la había tomado por sorpresa, y sin embargo, en lugar de sentirse insultada, tenía curiosidad. «¿Qué te hizo venir aquí?», Liara finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Con su voz suave y melódica, no había acusación en su tono, solo curiosidad genuina. Ethan la miró a los ojos, sabiendo que este momento era crucial. La respuesta incorrecta podría romper cualquier conexión tentativa que acababan de formar. Podía sentir los ojos de la nobleza sheniana en su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Había algo desarmante en la curiosidad de Liara, una sinceridad que lo hizo
Querer ser igual de honesto parecías, solo admitió su voz. Tranquila, pero firme. Sé cómo se siente ser un extraño en un lugar donde no encajaba del todo en las cejas de Liara Rose. Sus ojos plateados se entrecerraron levemente en consideración. Solitaria. Repitió la palabra, extranjera en sus labios. Ese no es un sentimiento que se asocie a menudo con los sirenios, especialmente no en nuestra capital, pero supongo que incluso aquí entre tantos puede sentirse aislante. E asintió, apreciando su voluntad de participar. Sí, incluso cuando estás rodeado de personas, tal vez sea incluso peor de esa manera. Solo pensé que tal vez te gustaría alguien con quien hablar. Liara se reclinó en su silla. Su postura todavía era regia, pero hubo un cambio en su comportamiento. Pareció relajarse un poco. Sus ojos estudiaban a Ethan con una profundidad que lo hizo sentir como si estuviera viendo más allá de su exterior y en algo más. No eres como los demás, dijo después de una pausa. La mayoría de los visitantes de otros mundos, especialmente los humanos, se sienten intimidados por nuestras costumbres. Siempre mantienen su distancia, siguen las reglas tácitas. Pero tú cruzaste una línea sin dudarlo. ¿Por qué? Ethan se rió entre dientes suavemente, frotando la nuca con honestidad. Yo realmente no pensé en eso. Supongo que eso me hace imprudente o tal vez solo estúpido. Lara inclinó la cabeza, su expresión era pensativa, no imprudente, solo diferente. A medida que su conversación continuaba, la tensión en la habitación parecía cambiar. El shock inicial de un humano acercándose a Liara comenzó a desvanecerse en algo más insidioso. Los susurros se convirtieron en escaleras puntiagudas y pronto Ethan pudo sentir la animosidad que se gestaba en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que una presencia no deseada se hiciera notar. Talon, un noble seniano, de alto rango, se acercó a su mesa. Su sola presencia era suficiente para llamar la atención, pero fue la expresión en su rostro, una mezcla inconfundible de disgusto e incredulidad, lo que llamó la atención de todos en la habitación. Talon era alto, incluso para los estándares shenianos, con rasgos angulares marcados y una mirada fría y penetrante que parecía atravesar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Vestía una túnica carmesí profunda, el emblema de su casa, un poderoso símbolo de su estatus bordado en hilo plateado a lo largo del dobladillo. La voz de Lara Talon era suave, pero con condescendencia. Esperaba encontrarte en mejor compañía. El insulto no fue sutil. La mandíbula de Ethan se apretó, pero antes de que pudiera responder, Liara levantó una mano para silenciar cualquier réplica que pudiera haber dado. Se encontró con la mirada de Talon, con una expresión tranquila y mesurada. Su compostura regia nunca vaciló. Talon, ella lo saludó con un aire de formalidad. No me di cuenta de que asistirías al baile este año. La mirada de Talon se desvió, brevemente hacia Ethan. Una mueca de desprecio formándose en la esquina de sus labios, antes de volver su atención a Liara. Asisto, cuando lo veo. Necesario, y ahora mismo siento que es necesario recordarte tu posición. A tu padre no le agradaría verte fraternizando con esto. Los puños de Ethan se apretaron debajo de la mesa, pero mantuvo la compostura. Estaba claro que Talon lo estaba probando, provocándolo a un arrebato que podría usarse como justificación para sacarlo del evento, o peor aún, tenía que andar con cuidado. Liara, para su crédito, no se inmutó. Se mantuvo tan serena como siempre, aunque Ethan notó un destello de algo en sus ojos, una sutil frustración tal vez, o desafío. Estaba claro que la presencia de Talon no era bienvenida ni siquiera para ella, Talon. Soy más que capaz de elegir mi propia compañía, dijo Liara tranquilamente. No creo que mi padre se oponga a que comparta una conversación con un estimado embajador de la tierra. La expresión de Talon se oscureció, pero en su lugar se mordió la lengua. Volvió toda su atención a Ethan. El desdén en sus ojos era palpable. No sé, ¿qué estás tratando de lograr aquí, humano Talon? Dijo su voz goteando desprecio, pero te sugiero que recuerdes tu lugar. Los Sans no se mezclan con especies inferiores. Ethan encontró su mirada negándose a ser intimidado. No estoy aquí para causar problemas, solo vine a hablar. Si Liara quiere que me vaya, me iré. Los labios de Liara se presionaron en una delgada línea mientras miraba entre los dos hombres,
La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo, y por un momento Ethan se preguntó si había sobrepasado sus límites. Pero luego, para su sorpresa, Liara se mantuvo firme en su postura. Recta e inquebrantable Talón dijo firmemente: «Creo que has dejado en claro tu punto esta». Conversación terminó sin esperar una respuesta, se volvió hacia Ethan y extendió su mano, ¿de acuerdo? Ethan parpadeó sorprendido, pero se recuperó rápidamente tomando su mano y poniéndose de pie. Todo el salón de baile pareció contener la respiración mientras Liara lo alejaba, con la espalda recta y la barbilla en alto. Talón se quedó congelado en su lugar. Su expresión era de furia apenas disimulada cuando salieron del salón de baile y entraron en un pasillo más tranquilo. La tensión finalmente comenzó a disiparse. Ethan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y miró a Liara con incredulidad. «No esperaba que te enfrentaras a él de esa manera», admitió. Liara le ofreció una pequeña sonrisa casi traviesa. «Yo tampoco». Capítulo 3. Las consecuencias. El suave resplandor del pasillo cristalino fuera del salón de baile contrastaba marcadamente con la atmósfera tensa de la que Ethan y Liara acababan de escapar mientras caminaban uno al lado del otro. Liara todavía sostenía su mano. El leve zumbido de los susurros de la multitud permaneció en el fondo de la mente de Ethan. El momento se sintió surrealista. Era un embajador humano en un mundo alienígena y, sin embargo, aquí estaba siendo alejado de una gala por una de las figuras más prominentes, Siros. La gravedad de lo que acababa de suceder comenzó a instalarse, pero había algo en la confianza y el aplomo de Liara que lo hacía sentir anclado. «No tenías que hacer eso», dijo Ethan mirándola suavemente mientras caminaban. «No quise causar problemas». Liara disminuyó su ritmo, finalmente se detuvo cerca de una de las enormes ventanas que se alineaban en el pasillo afuera. La extensa ciudad de Siria brillaba bajo las lunas gemelas. Sus agujas cristalinas se extendían hacia el cielo como dedos que alcanzaban las estrellas. La noche era pacífica, casi como un sueño en marcado contraste con la agitación que se estaba gestando dentro del palacio. Liara se volvió para mirar a Ethan. Sus ojos todavía tenían ese brillo enigmático que no podía descifrar. «No causaste problemas», dijo ella. Su voz medida pero sincera. Talón lo hizo. Siempre ha sido así, arrogante con derecho. Él piensa que debido a que su familia tiene una posición de poder, eso le da el derecho de dictar. ¿Con quién me relaciono con Ethan?», asintió. Pero un nudo de preocupación todavía se apretaba en su pecho. Pero enfrentarse a él de esa manera no tendrá consecuencias. Quiero decir que parecía bastante enojado. La expresión de Liara se volvió más seria. Su mirada se desvió hacia la ventana mientras consideraba sus palabras. «Sí lo hará», admitió su voz más suave. «Ahora, la familia de Talón es influyente y él no está acostumbrado a ser desafiado, especialmente no en público. No olvidará lo que pasó esta noche, y tampoco lo harán los otros». Ethan frunció el ceño, su mente corría mientras trataba de comprender el alcance completo de... En lo que acababa de entrar, se estaba volviendo claro que la sociedad cheniana era más complicada de lo que había pensado. Limitada no solo por costumbres rígidas, sino por dinámicas de poder tácitas que podían alterarse fácilmente con un solo paso en falso. Sabía que al interactuar con Liara, inadvertidamente los había puesto a ambos en una posición precaria. «¿Esto te va a causar problemas?», preguntó. Su tono estaba teñido de preocupación. Lara lo miró a los ojos, y por primera vez desde que habían dejado el salón de baile, un destello de vulnerabilidad cruzó sus rasgos, por lo demás serenos. «Ya ha causado problemas, Ethan. Tienes que entender que los cianos no son como los humanos. No solemos tomar decisiones basadas en la emoción. Todo lo que hacemos está calculado y diseñado para preservar el equilibrio de poder dentro de nuestra sociedad. Al hablarme de la forma en que lo hiciste, alteraste ese equilibrio». El corazón de Ethan se hundió. No había tenido la intención de crear tal revuelo, pero tampoco podía ignorar la conexión que sentía con Liara a pesar de las consecuencias políticas que parecían inevitables. Había algo genuino entre ellos, algo que trascendía los límites de la sociedad. «Especie y protocolo». «No quise interrumpir nada», dijo su voz seria, pero
No podía quedarme ahí parado y verte estar solo toda la noche. Parecías necesitar a alguien con quien hablar. Los labios de Liara se curvaron en una leve sonrisa, pero estaba teñida de tristeza. Ese es el problema. Ethan, me veías como una persona, no solo como un símbolo o una figura política, sino en la sociedad sheniana. Eso es exactamente lo que soy, un símbolo del poder de mi padre, del legado de mi familia, y ahora, debido a esta noche, la gente va a empezar a cuestionar eso. El ceño de Ethan se frunció con frustración. Entonces, ¿qué? ¿Solo porque soy humano no tengo permitido hablar contigo para tratarte como a un igual? Liara Sed, acercándose a él, su presencia era abrumadora en el pasillo silencioso, el suave resplandor de la ciudad arrojando una luz suave sobre su cabello plateado, y Piel Brillante extendió la mano y tocó su brazo, sus dedos fríos contra su calor. No se trata de igualdad, ella dijo suavemente, se trata de expectativas. No eres solo un humano. Eres un embajador y yo soy la hija del primer ministro. Nuestras acciones, cada palabra, cada gesto, son escrutados por todos los que nos rodean. Y ahora, porque te atreviste a pedirme un trago, has hecho una declaración que todo el planeta interpretará como audaz, quizás incluso rebelde. Ethan se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de la situación, presionándolo. No estaba tratando de hacer ningún tipo de declaración. Solo quería conocerte. La sonrisa de Liara se suavizó y se acercó aún más. Sus ojos luminosos lo miraron con una intensidad que lo dejó sin aliento y eso es lo que te hace diferente, Ethan. No viniste a mí con una agenda. No estabas tratando de ganar favores ni de ganar influencia política. Simplemente estabas siendo humano. Por un momento, se quedaron allí en el pasillo tenuemente iluminado. El peso del mundo que los rodeaba parecía desvanecerse. La mano de Liara se demoró en su brazo y Ethan pudo sentir la calidez de su presencia, el suave pulso de su energía, que parecía resonó con la suya. Fue una sensación extraña, una que se sintió ajena y familiar al mismo tiempo, pero el momento duró poco. El sonido de pasos resonó por el pasillo y Liara rápidamente dio un paso atrás. Su compostura regia regresó en un instante. Ethan se giró para ver a dos guardias shenianos acercándose. Su expresión era severa e ilegible. Estaban vestidos con la elegante armadura de cristalina típica de las fuerzas de seguridad shenianas. Sus movimientos eran precisos y eficientes, dijo la dama Liara. Uno de los guardias, con una reverencia, su voz formal: tu padre solicita tu presencia. Inmediatamente la expresión de Liara se tensó, pero asintió en reconocimiento. Gracias, dijo. Su tono era educado pero firme. Estaré allí en breve. Los guardias le dieron a Ethan una breve mirada. Sus ojos no delataban ninguna emoción antes de girarse y regresar por el pasillo tan pronto como estuvieron. Fuera del alcance del oído, Liara se giró hacia Ethan. Su expresión era conflictiva. Mi padre lo sabe, dijo. Silenciosamente, Hyun no va a estar feliz por lo que le pasó a la noche. El estómago de Ethan se retorció. Había esperado Evita llamar la atención del padre de Liara, el poderoso primer ministro de Mindondesiu, Zyros. Por todo lo que había oído, el hombre era un líder estricto y calculador que no toleraba desviaciones de la tradición. El hecho de que Ethan acabara de romper una de las reglas tácitas de la sociedad sheniana al acercarse a su hija seguramente ¿tendría repercusiones? ¿No quiero meterte en problemas? Ethan dijo en voz baja. Tal vez. Debería irme, Leo. Yara negó con la cabeza su expresión. Resuelta, no, esto es algo que necesito enfrentar. No has hecho nada malo. Ethan, solo me trataste con amabilidad. Algo que no encuentro a menudo en mi posición. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de él por un momento antes de continuar. Pero debes tener cuidado, mi padre es un hombre de tradición y talón. No dejará pasar esto. Pueden tratar de hacer un ejemplo de ti. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Lara vaciló como si eligiera sus palabras con cuidado. Hay quienes en el círculo de mi padre verían cualquier asociación entre un noble seniano y un humano como una amenaza al orden natural. Pueden tratar de removerte de tu posición o, peor aún, usar esto como una excusa para dañar la alianza entre nuestros mundos. Las implicaciones de sus palabras golpearon a Ethan como un puñetazo en el estómago. Esto
Ya no era solo un asunto personal, era política en su forma más peligrosa. Sus acciones, por inocentes que fueran, podían tener consecuencias de largo alcance, no solo para él, sino para la relación diplomática entre la Tierra y Zyros. No me di cuenta de que era tan serio, admitió Ethan. Su voz era pesada. Liara se acercó de nuevo. Su voz era suave pero llena de convicción. Pero no dejaré que te echen. No has hecho nada malo y no dejaré que mi padre o Talón usen esto como excusa para hacerte daño. Ethan estaba a punto de responder y otra voz interrumpió su conversación. Una voz que envió un escalofrío por su columna vertebral. No estaría tan seguro de eso. Ethan y Liara se giraron para ver a Talon de pie en el otro extremo del pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa de suficiencia en su rostro. Los había seguido observando desde las sombras, y ahora dio un paso adelante con la confianza de un hombre que sabía que tenía todas las cartas. Este humano Talón se burló. Ha sobrepasado sus límites. No pertenece aquí, Lear, y si no te ocupas de él, lo haré. El pulso de Ethan se aceleró. Su mente se aceleró. Talón era una figura poderosa y no estaba mintiendo. Las consecuencias de esta noche se estaban volviendo demasiado reales. Los ojos de Liara se endurecieron y se colocó frente a Ethan. Su postura era recta y desafiante. No lo tocarás, Talón, yo. No lo permitiré. La sonrisa de Talon se ensanchó, pero no había humor en sus ojos. No. Tienes una opción. Tu padre se encargará de eso. Capítulo 4. Define tradición. Las palabras de Talon quedaron pesadas en el aire. Una clara advertencia de que la situación había escalado mucho más allá, de los confines de un desaire personal. Las luchas de poder que define la sociedad seniana ahora estaban a la vista, y Ethan se encontró en el centro de todo. El peso del desafío de Liara solo alimentó la sensación de derecho de Talon. Como si él creyera que su oposición era solo un revés temporal, algo que finalmente podría controlar con la influencia de su padre. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras estaba detrás de Liara, sintiendo la tensión entre los dos sirenios, como un cable vivo. No sabía cuál sería la respuesta del primer ministro, pero por lo que Lara había dicho antes, era poco probable que fuera a su favor. Ethan no era solo un humano. Era un extraño que, a los ojos de la élite seniana, había cruzado una línea que no se podía descruzar. Liara no se inmutó ante la amenaza del talento. Su columna estaba recta. Su barbilla se levantó desafiante, pero Ethan podía sentir la agitación que se estaba gestando debajo de su exterior sereno. Este era su mundo, el legado de su familia en juego, y sin embargo, ella estaba de pie entre él y Talon, sin dudarlo. La fuerza que exhibió en ese momento fue impresionante, pero también hizo que Ethan se diera cuenta de lo peligrosas que se habían vuelto las cosas. Talon, has sobrepasado tus límites, dijo Liara con firmeza. Su voz tenía un peso de autoridad que hizo que Talon vacilara con una mueca de desprecio. Mi padre puede tener influencia, pero yo tomo mis propias decisiones y elijo con quién me asocio. Talon sonrió torcida en un gruñido. Sus ojos plateados se entrecerraron con ira. Tu padre no verá. Así es, Liara. Este humano no tiene lugar aquí. No tiene derecho a pararse. A tu lado eres la hija del primer ministro y él no es nada, Ethan. Apretó los puños, reprimiendo la réplica que amenazaba con subir por su garganta. Sabía que arremeter no resolvería nada, pero el insulto dolió. No obstante, permaneció en silencio confiando en que Liara manejaría la situación con la gracia y la compostura que ya lo habían impresionado. La expresión de Liara se suavizó brevemente, pero solo por un momento. Talon, esto no se trata de poder o influencia, dijo su voz ahora más baja, pero no menos. Resuelta se trata de decencia. Se trata de tratar a las personas como iguales sin importar de dónde vengan. Si no puedes ver eso, entonces no eres tan sabio como crees que eres. El rostro de... Se retorció en una máscara de furia. ¿Te atreves a darme un sermón, Corres, antes de que pudiera terminar otra? Voz interrumpida, profunda y autoritaria, resonó por el pasillo como el tañido de una campana autoritaria. Inconfundible, eso es suficiente. El estómago de Ethan cayó cuando se giró para ver la figura que se acercaba. Desde las sombras era
El padre de Liara, el primer ministro de Siros, flanqueado por varios guardias shenianos, mas su presencia parecía absorber el aire del pasillo, e incluso la ira de Talón se evaporó momentáneamente cuando la mirada penetrante del primer ministro cayó sobre él, alto e imponente, con la misma piel plateada, etérea y ojos que su hija. El primer ministro se comportaba con el peso de décadas de gobierno. Su expresión era ilegible, pero la tensión en su postura dejó en claro que no estaba complacido. Liara endureció su anterior resolución vacilando mientras su padre se acercaba. Ethan podía sentir el cambio en su energía, el desafío que había mantenido a Talon ahora atemperado por la gravedad de la presencia de su padre. Padre lo saludó, su voz firme pero respetuosa. Esto no es lo que parece. La mirada del primer ministro pasó de Liara a Ethan. Su expresión, sin traicionar ninguna emoción por un largo e insoportable momento, simplemente los observó. Como si calculara las posibles consecuencias de lo que había sucedido, Ethan se puso tan erguido como pudo, enfrentando la mirada del primer ministro a pesar del creciente nudo de ansiedad en su pecho. Finalmente el primer ministro habló. Lara dijo con calma, su voz mesurada. He escuchado informes inquietantes de tu comportamiento esta noche. La barbilla de Liara se levantó ligeramente, aunque su desafío regresó. Más moderado. Puedo explicarlo. El primer ministro levantó una mano silenciándola. No hay necesidad. Sé exactamente qué sucedió, que te vieron asociándote con el embajador humano de una manera que ha causado un gran revuelo entre los asistentes. Y ahora te encuentro aquí en medio de una discusión con Talon. Hizo una pausa y su mirada se posó en Ethan. Embajador Carter, has puesto a mi hija en una posición muy difícil. La garganta de Ethan se apretó, pero se obligó a responder con calma. Esa no era mi intención. Primer ministro, le aseguro que solo estaba tratando de mostrarle a Liara el mismo respeto y amabilidad que le mostraría a cualquier otra persona. La expresión del primer ministro permaneció ilegible, pero algo en sus ojos cambió, tal vez un destello de reconocimiento o tal vez algo completamente diferente. Ethan no podía estar seguro. Talon, percibiendo una oportunidad, dio un paso adelante, su voz goteando veneno. Primer ministro, este humano ha cruzado una línea. No tiene respeto por nuestras tradiciones, por nuestra forma de vida. Debería ser eliminado del planeta inmediatamente antes de que cause más daño. Ethan se tensó preparándose para lo peor. No tenía forma de saber cómo respondería el primer ministro, pero las palabras de Talón habían tocado una fibra sensible. Los riesgos eran más altos que nunca, y un movimiento en falso podría significar un desastre no solo para Ethan, sino para la frágil alianza entre la Tierra y Siros. Pero para su sorpresa, el primer ministro no estuvo de acuerdo de inmediato con las demandas de Talón. En lugar de eso, se volvió hacia su hija. Sus ojos se suavizaron lo suficiente para mostrar que debajo del exterior severo, todavía era un padre preocupado por su hija Liara, dijo en voz baja. Esto es lo que quieres, arriesgar todo lo que hemos construido, todo por un humano. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si esto se intensifica? Liara vaciló su compostura. Vaciló por primera vez. Ethan pudo ver el conflicto en sus ojos, el peso de las expectativas de su padre, la presión del legado de su familia. Estaba de pie al borde de una decisión que podría cambiar todo, no solo para ella, sino para todo el planeta, pero luego lentamente enderezó sus hombros y encontró la mirada de su padre con nueva determinación. Padre, dijo con voz firme, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que Ethan no es la amenaza. Aquí la verdadera amenaza es la idea de que no podemos cambiar, que no podemos evolucionar más allá de las tradiciones que nos han mantenido unidos por tanto tiempo. Sus palabras parecieron flotar en el aire y por un momento el primer ministro simplemente la miró. Como si estuviera viendo a su hija bajo una nueva luz, su expresión seguía siendo severa. Pero había algo más ahí. Ahora algo que se parecía al orgullo. Te has vuelto más fuerte de lo que pensaba, dijo. Suavemente, casi para sí mismo. Luego más fuerte se dirigió a la habitación. Esta es una situación delicada, y no permitiré que se tomen decisiones apresuradas. Los ojos de Talon se abrieron en estado de shock. Primer ministro, no puedes posiblemente. Dash, puedo y lo haré. El primer ministro interrumpió bruscamente este asunto. Se discutirá más a fondo, pero no aquí. Lara, Ethan, regresa a la embajada. Te
Enviaré por cuando estemos listos para hablar más. Ethan parpadeó sorprendido. No había esperado que el primer ministro estuviera tan tranquilo y mucho menos desestimara las demandas de Talon tan fácilmente. Pero cuando los guardias avanzaron para escoltarlos, se dio cuenta de que esto no había terminado. Todavía habría un ajuste de cuentas, pero por ahora se les había concedido un indulto. Liara asintió respetuosamente a su padre antes de tomar el brazo de Ethan y alejarlo. De la escena, mientras caminaban, el corazón de Ethan se elevó con alivio e incertidumbre. El primer ministro no había desestimado la relación se había abierto por completo. Pero aún quedaban muchos desafíos por delante una vez que estuvieran a salvo lejos del palacio. Liara dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo y se volvió hacia Ethan con una pequeña sonrisa de alivio. No estaba segura de cómo iba a ir eso. Ethan se rió entre dientes y se pasó una mano por el cabello. Yo tampoco, pero tú le plantaste cara. Estoy impresionada. La sonrisa de Lara se hizo más amplia. Creo que tuve un buen ejemplo. El corazón de Ethan se hinchó ante sus palabras. A pesar de los desafíos que enfrentaban, a pesar de las tradiciones y los obstáculos, algo había cambiado entre ellos. Habían desafiado la tradición y al hacerlo habían creado algo nuevo, algo por lo que valía la pena luchar. Pase lo que pase, dijo Liara. Suavemente sus ojos se encontraron con los de él. Lo enfrentaremos juntos. Ethan asintió, sintiendo una profunda sensación de conexión y comprensión juntos, y mientras caminaban hacia la noche, la ciudad de Siria brillaba bajo las lunas gemelas. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez estaban listos para enfrentarlo uno al lado del otro.